de la mañana con 9 minutos, bloque tradicional absolutamente. Hablamos de historia con nuestro amigo, columnista, escritor Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día, bienvenido. Hola Mauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Un gusto Bien, todo siempre. bien. Me avisaste que estaba nevando, porque yo estoy metido acá de repente Sí. y está cerrado, ahora abro y está nevando en la ciudad de Punta Arenas. ¿Se nota algo en Boris, Christopher? Está nevando. Ahí está, imágenes en vivo y en directo. En estos momentos les decíamos, entre las 11 y las 12 hay pronósticos de nieve. No sé, Sí. usted sabe, estamos en la Patagonia, no se sabe, de repente hay pronóstico y llueve o al final no pasa nada. Bueno, se están cumpliendo los pronósticos, está nevando, está cayendo nieve sobre la ciudad de Punta Arenas y me dicen que en otros puntos geográficos de la región de Magallanes también. Oye, ¿escuchaste un ratito a Guillermo con la historia del cine en Natal? Es muy interesante, ¿eh? Bueno, por supuesto, ahí hablaba el papá de Lucho Alarcón, de Luis Alarcón, Esteban Alarcón, que fue además uno de los primeros fotógrafos que tuvo la región, fotógrafo y cineasta. Y allá en Natales, por supuesto, en los años 20, 30, en el momento en que en Natales recién estaba comenzando a todo. Natales posterior a Porvenir, no olvidemos eso. Fue fundado en 1911. Y Esteban Alarcón representa, es uno de los primeros que registró la actividad natalina en los años 20, en los años 30, 40 también, por supuesto. Los primeros registros del Cóndor de Plata, ese famoso aviador Günther Plutchow, cuando iba hacia el sector de Puerto Bories, Lago Argentino, donde fallece lamentablemente el año 31. Primeros registros de eso están considerados que fueron tomados por Esteban Alarcón. Entre otros, los primeros registros aéreos acá en la zona también. Él y Salvador Nazar, que fue otro fotógrafo importante, pero Nazar de acá de la zona de Punta Arenas. ¿Ya? Poco se sabe de ellos, fueron los precursores, los primeros que lograron Así hacer es. imágenes, fotos, videos en cine en ese tiempo, y poco se sabe Así de es. ese vínculo también del padre de Luis Alarcón, porque se habla mucho de Luis Alarcón, pero la preponderancia del papá de Luis Alarcón es tremenda. Claro, y en una época en que Puerto Natales la llevaba, tal vez con lo que vamos a conversar ahora, Mauro, es con el tema obrero, ¿no es cierto? Sí. Estamos a puertas del centenario del asalto e incendio de la Federación Obrera, que también es una fecha icónica, que lamentablemente parece que va a pasar desapercibida como tantas otras celebraciones o conmemoraciones. Entonces es bueno destacar que en esa época en que Alarcón, don Esteban Alarcón, hacía todos estos registros, se vivía también una actividad frenética allá en Puerto Natales y en la zona de Última Esperanza, con todo este movimiento obrero que no hemos escrito, lo hemos dicho tantas veces, tuvo siempre, a diferencia de lo que ocurrió en otras zonas del país, e incluso de Magallanes, tuvo un fuerte raigambre en las ideas anarquistas. La prueba de ello, Mauro, fue la actividad desempeñada por el Sindicato de Campo, Frigorífico y Oficios Varios de Puerto Natales, que desde su creación, desde su génesis, allá en la década del 10 del siglo pasado, 1912-13, hasta muy entrado el siglo XX, 1967, cuando se hace la reforma agraria, fue el único sindicato de Chile, el único, que nunca aceptó entrar en el proceso de la legalización. Esto es un detalle muy importante, muy significativo, porque estamos hablando de más de 2.500 afiliados que trabajaban como tú, como todo el mundo, pero que llegaba un momento de la negociación colectiva que se hacía desde la segunda quincena de octubre, comienzo de noviembre cada año, para que establecer el mecanismo legal que tenía, o las condiciones laborales que tenían que regir al año siguiente. Bueno, ellos no podían negociar de acuerdo a la negociación, de acuerdo a la legalidad que existía en el país. ¿Ya? Ellos utilizaban una figura a través del Sindicato Ganadero de Magallanes, que estaba acá en Punta Arenas. Los representantes tenían que
adornarse, por decirlo de un modo, y desde ese punto de vista podían sentarse a negociar con los dueños de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Fue realmente algo extraordinario lo que ellos consiguieron desde su creación hasta, por ejemplo, 1927-28, cuando durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se decreta la sindicalización, las primeras leyes de sindicalización del país, en la cual se escriben todos los sindicatos, menos el sindicato de campos frigoríficos y oficio de puertos natales, que continuó en ese sistema al margen de la ley que nosotros entendemos para poder negociar colectivamente, desde 1928 hasta 1967. Así que imagínate, hubo por lo menos más de 40 años en que ellos se mantuvieron incólumes ante este proceso que para nosotros es legal, es decir, ellos no aceptaban tampoco la intromisión del Estado y la CUT en sus decisiones. Imagínate. O sea, tenían la autonomía absoluta. Durante más de 40 años gozaron de autonomía y se mantuvieron así, pero ellos necesitaban ir anualmente solidificando lo que habían hecho en los años precedentes, y por lo tanto, bueno, tenían que buscar alguna forma de llegar a acuerdo con los patrones. Entonces utilizaban o empleaban ciertos resquicios legales que permitían que algunos dirigentes negociaran por ellos o con ellos en el sindicato de ganaderos de acá de Punta Arenas, que a su vez era el que estaba vinculado a la legalidad y que llevaba esa propuesta con la gente de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Era como la vocería, por decirlo de alguna manera, la vocería que tenían ellos en las reuniones oficiales. Así es. Bueno, uno de ellos fue el diputado Juan Efraín Ojeda. Juan Efraín Ojeda, antes de ser diputado, se las ingeniaba para negociar con el sindicato ganadero y a su vez hacer el pliego de peticiones con la gente de la explotadora de Tierra del Fuego, hasta que finalmente eran adoptadas algunas de este pliego de peticiones, y finalmente esto permitía que esos 2.500 asociados pudieran, en última esperanza, en los grandes frigoríficos Boris y Natales, continuar sus faenas laborales al año siguiente. ¿Ya? Ahora, en algún momento de las negociaciones a propósito del incendio de Calle Errázuriz, ¿no? En algún momento esas negociaciones se rompen, pues se pierde el diálogo, se cortan las conversaciones, porque ¿quién es el que decide? Hay una investigación, se supo finalmente por qué se quema la casona de Errázuriz donde funcionaban las reuniones, donde se juntaban, o sea, ahí estaban los obreros en Punta Arenas. Bueno, sí, lo que pasa es que yo te estoy hablando de 1928, 1966. Sí, cuando se asalta y se quema la Federación Obrera de Magallanes, esto fue el 27 de julio de 1920. Sí. Por eso quedé con la pregunta hecha del viernes pasado. Anterior que nosotros íbamos a responder. Entonces, tenemos que explicar de que hay todo un proceso antes que comienza aproximadamente en 1880 en Magallanes. Algo hablamos de esto, sí. Cuando se crean las sociedades, primero las sociedades de socorros mutuos, después hay un tránsito cuando aparecen los llamados centros o sociedades de resistencia, donde los obreros ya se organizan y tienen, por decirlo de una manera, tienen ya una afiliación de carácter anarquista, están influenciados por esa ideología. Estamos hablando ya el despuntar del siglo XX acá en Magallanes. Estos centros de resistencia son la antesala a la constitución de la Federación Obrera. Y en la Federación hay 11 o 12 sindicatos, entre comillas. No olvidemos que los sindicatos en ese momento no tenían valor legal. Entonces eran agrupaciones, organizaciones, por decirlo también de algún modo, alguna característica, que se agrupaban todos juntos más allá de las diferencias. Los carneadores, los carpinteros, los albañiles, la gente que trabajaban en mar y playa, los estibadores, etc.
Entonces ellos conformaban la Federación Obrera de Magallanes. Pero esta Federación Obrera, ya para el año 1918, Mauro, y para aquellos que nos hicieron la consulta, llegó a tener más del 80% de la masa laboral de Magallanes en sus filas. Wow. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno de los mecanismos que tenía la Federación Obrera, como no existían las leyes sociales, no existía la negociación colectiva como la conocemos hoy día, no existía la Confederación de Trabajadores de Chile, no había CUT, para que se entienda, para poder obtener algún beneficio desde el punto de vista laboral, de salario, mejoramiento de sueldo y otros beneficios, los aglutinados dentro de la Federación Obrera utilizaban el mecanismo de la huelga como forma de presión. Entonces, si tú eras panadero y al panadero, ¿no es cierto?, no había harina o le subían los alimentos, ¿ya? Y por decirte, para comprar la harina que no se produce acá no se producía en ese entonces y había que importarla, bueno, todo eso encarecía el costo, ¿no es cierto?, del producto que tú necesitabas para hacer el pan. Lo que significaba de que la gente de los empresarios te subían la harina, el costo. Uh-huh. Inevitablemente, al subir el costo iba a subir el producto final, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, el pan. Sí. Entonces, cuando eso ocurría, si la Federación Obrera no tomaba cartas en el asunto, simplemente nadie se preocupaba de ellos. Entonces, comenzaban a hacer las alzas, las presiones, la huelga, e inevitablemente, si esto afectaba a los panaderos, afectaba a toda la federación. Entonces paralizaba el comercio completo. ¿Ya? Estamos hablando de la producción completa de Magallanes, paralizaba su faena, es decir, 6.500 socios, trabajadores, huelga de brazos caídos, y en algunos casos salían a la calle a protestar, como pasó en 1918, donde ahí en pleno centro de la ciudad hubo muertos, heridos, ¿ya? Pero se consiguió algo fundamental, las 8 horas laborales, que se consiguieron primero acá en Magallanes antes que en el resto del país. Dos cosas, lo habíamos hablado en 1918 cuando estábamos en pleno estallido social, yo te preguntaba Exacto. ¿Qué otros estallidos sociales habían habido? Y tú me hablabas, en 1918 es uno de los puntales de los que queda registrado en la historia, donde salen los trabajadores en la calle, hay muertos en las calles, en pleno centro, ahí Exacto. Afuera de Radio Polar, por Boria, me acuerdo perfectamente. Ahora, lo otro que quería, cuando levantaba la mano, quería preguntarte era que respecto de la Federación de Obreros, si había un tema con los panaderos, la paralización era de todos los gremios, no solamente de los panaderos. Esa era la gracia de tener una federación. No te olvides, Magallanes no tenía no éramos provincia, es decir, no teníamos derecho, no había parlamentarios que nos representaran en el Congreso. No teníamos autoridades elegidas por la ciudadanía, no teníamos intendente ni gobernador. Solamente teníamos la figura de un gobernador de facto que lo nombraba así el gobierno de la época, pero era un gobernador para el territorio, no tenía tampoco la disposición que dispone ni las atribuciones que dispone hoy día un intendente, por ejemplo. Claro, era como un delegado, un representante nomás. Era un delegado, simplemente. Claro. Era un delegado. Pero no teníamos alcalde tampoco, como lo conocemos hoy día. Exactamente. ¿Ya? Volvamos a 1918 porque con muertes, Exacto. Con el desastre que ocurrió ese Exacto. día, se logran las 8 horas de trabajo. Correctísimo, ¿no? Correctísimo. Te cuento lo siguiente. En agosto, septiembre del año 2018, creo que fue a fines de 2018, el Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes organiza sus jornadas de discusión histórica. Entonces viene gente de Buenos Aires, viene gente de Río Gallegos, y uno de los temas más importantes que tratan los argentinos, al menos desde el punto de vista académico, es precisamente lo que pasaba en Magallanes en la década del 10 acá con la Federación Obrera. Es decir, allá se escriben textos, se analizan esto, y llegaron alumnos de lo que es para nosotros segundo, tercero medio, y con todo un discurso.
en torno a la Federación Obrera de Magallanes. Y acá estábamos llenos de chicos que eran de acá, de Magallanes, de Punta Arenas, había un colegio de Puerto Natales también participando, que desconocían absolutamente la problemática local. ¿Ya? Es decir, el tema de las huelgas sociales de la Federación Obrera de Magallanes ha traspasado lo nuestro, lo regional. Hay tesis de grado que se hacen en Chile y en el extranjero que analizan la problemática obrera local. Yo te he contado a ti, y lo hemos hablado acá en el programa, Mauro, cuando vino Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, en 1916, que se cansó de fundar o refundar filiales del Partido Obrero Socialista que después derivó en el Partido Comunista Chileno. Él venía con ese propósito a Magallanes y se encuentra con la sorpresa de que acá los obreros estaban mejor constituidos que en cualquier lugar del país. Y él lo escribe, y él lo dice. O sea, voy a tener que repensar y releer los textos antiguos porque aquí nos encontramos con un fenómeno que es absolutamente distinto. Osvaldo Bayer, lo hablamos el otro día, Osvaldo Bayer con la Patagonia Rebelde, por ejemplo, en sus 4 tomos, él hace un paralelo muy importante y hace la historia también, la recrea un poquito de lo que significó la Federación Obrera de Magallanes y la influencia que tuvo en el movimiento huelguístico de la Argentina. Entonces, imagínate el poder que tuvo la Federación Obrera Magallánica, y si estamos hablando con 6.500 o más asociados, trabajadores, que cuando le faltaba algo a uno, lo tocaban a uno, le dolían a todos. Esto era como los hermanos Karamazov, ¿eh? En la novela de Dostoyevsky. Cuando tocaban a un hermano, le pegaban a todos, saltaban todos en defensa de ese hermano. Bueno, es un poco lo que ocurrió en esa década del 10 hasta el incendio del 27 de julio del 20. Y el asalto al incendio fue planificado con muchos meses de antelación. No fue algo espontáneo. Hubo conspicuos personajes del acontecer regional que tuvieron directa e indirecta participación en el atentado, porque vieron que el obrero magallánico estaba tan bien organizado que era simplemente un poder fáctico que iba a llegar un momento que no lo iban a poder controlar. ¿Ya? Se crea en los salones del Club Magallanes, donde hoy día está el edificio Libertador, si tú me corriges, Mauro, ahí en Roca, sí, esquina 21 de Mayo. Sí, claro, al frente del Banco Estado. Al frente del Banco Estado, a un costado también de los autoservicios, ¿te acuerdas? El supermercado Listo, donde ahí está el banco, está el banco, sí, y también la BBVA. Ya, bueno, ahí existió el Club Magallanes, Club Social Magallanes, que fue como el Club de la Unión de Santiago, para que se entienda. Entonces, todos los más importantes personajes del acontecer, aquellos que manejaban el poder económico, el poder político de la época y el poder militar de entonces, que eran utilizados también para las represiones, solían conspirar ahí. Y ahí es donde se crea este grupo llamado la Liga Patriótica, que no es solamente militares, hay muchos civiles, fueron civiles que los que crean la Liga Patriótica, donde hay conspicuos personajes magallánicos involucrados, que finalmente son los que toman la decisión de poner punto final a esto. Si no, la Federación Obrera de Magallanes de repente van a tomarse acá la región, como pasó en Puerto Natales el 23 de enero de 1919. Los acontecimientos de Natales, ahí en Boris Natales, fueron también un antecedente que se tuvo siempre en cuenta. Esto no podemos permitir, ¿no es cierto?, que ocurra en Punta Arenas. Acá está el grueso del proletariado magallánico en torno a esta federación, entonces tenemos que dar un movimiento de fuerza. Y buscaron una excusa. Se estaba organizando en Chile una especie de guerra con el Perú.
la guerra de el ministro de Guerra y Marina, Ladislao Errázuriz, en las postrimerías del gobierno de Juan Luis Sanfuentes. Entonces, frente a toda esta batahola comenzó la propaganda de que estos federalistas, esta gente del mundo obrero magallánico no son patriotas, defienden ideologías foráneas, no defienden al país. Entonces ahí tenemos también que entran el elemento militar, entra el elemento jurídico para justificar todo esto que vino después, y entra también el elemento político, que es el gran organizador de todo esto que pasó, de sentar un precedente, de dar un buen golpe a la gente de la Federación Obrera para decirle, ¿saben qué? Aquí no es solamente algunos militares que están en contra de ustedes. Gran parte de la ciudadanía ya no comulga con lo que ustedes pregonan. Y en cierta medida el incendio de la Federación Obrera de su local, como tú bien decías, del 27 de julio del 20, tiene mucho que ver con eso. Y con esa decisión que se toma en el Club Magallanes ahí en 21 de mayo, donde después estuvo listo y hoy día está el BBVA. Me encantaría seguir, pero tengo un montón de preguntas, pero me tengo que ir, pues se viene delivery. Continuamos la próxima semana para profundizar, porque yo sé que quedaron muchos temas pendientes y todavía faltan 10 días para que se cumpla este centenario, Mauro. Perfecto. Un abrazo, mi querido Víctor. Que tenga buen fin de semana. Un abrazo enorme. Chao. Que estés muy bien. Víctor Hernández, columnista, historiador, parte importante de este VDR. Nosotros nos tenemos que ir. Se viene mi querido Ricardo Sánchez con Delivery. Por eso no alcanzo a despedirme ni a hacer nada más. Me están pidiendo que nos vayamos. Nos vemos en la tarde con análisis regional. Christopher Céspedes estuvo en los mandos centrales y en la producción periodística. Que estén muy bien. Lindo fin de. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Buenos Días.